Me parece que ya está aquí. Nada más el código de acceso que me han dado. Hola. No te preocupes. Hola, maestro, ¿cómo estás? Saludos otra vez, aquí estamos, ¿eh? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este webinar. Todos somos alertadores a nombre de la Escuela de Gobierno y Economía y en particular de los programas de posgrado, Gobierno y Políticas Públicas y la Maestría Anticorrupción. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar y me permito darles la bienvenida también a nuestros participantes, en primer lugar al moderador de este webinar, que es el maestro Gerardo Carrasco Chávez, el maestro Jesús Roberto Robles Maluf y la maestra Carla Fernanda Barrera. Bienvenidos a todos ustedes, tanto nuestros panelistas, moderador y ustedes que asisten como público en general que nos acompañan esta tarde. Me permito ceder el uso de la palabra al maestro Francisco Gamboa Barrón, director de posgrados de esta Escuela de Gobierno y Economía, quien presentará a los ponentes y dará lectura a la semblanza tanto del moderador como de los ponentes. Adelante, Francisco, y buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias, estimado Salvador, director de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Pues bueno, reiterar el saludo en esta tarde, 2 de diciembre, pues en este conversatorio que hemos intitulado Todos somos alertadores, expectativas y realidades de los sistemas de protección a denunciantes para combatir la corrupción. Sin duda, bueno, pues a través de este evento, que es uno de muchos que hemos estado realizando en las últimas semanas, el posgrado de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, bueno, pues ratificamos nuestro compromiso con México, por supuesto, con nuestra comunidad universitaria, pero sobre todo nuestro compromiso con México para seguir impulsando esta cultura de la integridad y la ética pública y, por supuesto, la cultura de la prevención y el combate a la corrupción. Solamente pues compartirles que en el posgrado de la Escuela de Gobierno y Economía precisamente tenemos 2 programas de maestría. Una es la de Gobierno y Políticas Públicas, donde pues su eje, gran eje, es la integridad y la ética pública. Bueno, no se diga también pues la maestría en anticorrupción, donde precisamente pues se tratan o se provee toda esta información, sobre todo pues herramientas y estrategias para la prevención y combate a la corrupción. Entonces, en este día, amigas y amigos, el tema será el de pues los ciudadanos alertadores de la corrupción, un mecanismo de participación ciudadana, como ustedes saben, y que sobre todo, bueno, pues ya hoy día es uno de los pilares de toda gobernanza democrática, es decir, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, pero con este componente que hacemos hacemos notar, que es el de la corresponsabilidad que tenemos todas y todos para, sobre todo, contribuir al combate a la corrupción. Simplemente quiero, bueno, pues aquí leerles brevemente una cita de Gabriel Said en este libro que tiene El poder corrompe, donde parece que logra un poco ahí resumir, ¿no?, el problema de la corrupción, y es el siguiente. Dice: en México la corrupción tuvo un papel histórico. No fue una característica desagradable del llamado sistema político mexicano. Fue el sistema político mexicano. El reparto pacífico del queso, inventado en el siglo XIX y perfeccionado en el siglo XX. Y afirma lo siguiente: la dificultad no está en la naturaleza humana, sino en los ciudadanos que abdican de su libertad y prefieren la sumisión ante el poder dador.
Creo que esto nos puede resumir un poquito, pues, de qué trata el tema que hoy nos van a compartir estos expertos en anticorrupción, que bueno, pues paso en este momento pues a leer su semblanza. En primer lugar, tenemos a la maestra Carla Fernanda Barrera Caballero, quien es politóloga por la Universidad Iberoamericana, con una maestría en gestión política por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Actualmente cursa el 9º semestre, la licenciatura en Derecho de la UNAM, y está en curso su preparación para obtener la certificación como especialista certificada en delitos financieros. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos en materia de transparencia, sistemas de integridad, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Actualmente en el cargo, pues, se encuentra en el cargo de especialista anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde diseña e implementa proyectos en el marco de los estándares internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. También, bueno, pues brinda asistencia y capacitación técnica a instituciones del sector privado y dependencias del gobierno federal y local. Bienvenida, maestra. También nos acompaña otro invitado pues especial, de lujo, servidor público, el maestro Jesús Roberto Robles Malov, quien es abogado por la Universidad Iberoamericana, maestro en humanidades y tiene estudios de doctorado en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es el coordinador general de Ciudadanización y Defensa de las Víctimas de la Corrupción en la Secretaría de la Función Pública. Desde el 2009, el maestro Roberto Robles Malov documentó e investigó sobre la seguridad y los riesgos de las personas defensoras de derechos humanos en México. Ha sido defensor y luchador social por más de 15 años y ha representado periodistas, organizaciones y defensores en riesgo ante mecanismos nacionales e internacionales. En 2010 integró el colectivo de activistas digitales Contingente MX y posteriormente colaboró en el área de defensa jurídica de New Media Advocacy Project y fue coordinador de la organización Enjambre Digital. Finalmente, pues a quien también agradecemos y reconocemos pues su trayectoria es al profesor, a nuestro maestro, al maestro licenciado Gerardo Carrasco Chávez, quien es abogado especialista en litigio constitucional y administrativo, egresado de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de posgrado en Derecho Regulatorio también por la Escuela Libre de Derecho, así como estudios de maestría en Derecho Financiero por la Universidad Panamericana. Ha impartido cátedra de Derecho Procesal Constitucional y Amparo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es profesor titular de la maestría en anticorrupción de esta Escuela de Gobierno y Economía. Ha participado en diversos foros, conferencias y paneles relacionados con el litigio estratégico, derecho anticorrupción y derechos humanos. En su labor profesional, el maestro Gerardo Carrasco se ha desarrollado como litigante en los despachos Hogan Lovells y White & Case, entre otros. Actualmente se desempeña como director jurídico en la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y bueno, pues en este día tenemos la fortuna de que sea el propio maestro Gerardo Carrasco quien dirija y modere el presente conversatorio. Enhorabuena a todos y muchas gracias. Muchas gracias, estimados Francisco, Salvador. Muchísimo gusto también y un honor estar con ustedes, estimada maestra Fernanda, maestro Jesús, para poder también que nuestro público entienda cuál es la dinámica de este conversatorio. Bueno, pues la idea es que sean 4 bloques. Un bloque introductorio donde cada uno de los panelistas tendrá oportunidad en 10 minutos de hablar desde su experiencia de estos importantes temas. En segundo lugar, es un bloque de media hora, a través del cual haré 3 preguntas en donde tanto Jesús como Fernanda podrán responder. Les pido que se ciñan a 5 minutos cada uno para dar las respuestas a estas 3 preguntas. Tendremos un tercer bloque de conclusiones donde les pido que seamos
ajustemos a 5 minutos cada uno donde se expongan cuáles son los mensajes que quieren que nuestros participantes del público se queden y se lleven para poder reflexionar y para poder estudiar. Y por último, la idea es que sea un bloque de 20 minutos, 25 minutos, dependiendo del tiempo que nos quede, para recibir y responder respuestas del público en general. Entonces, si quieren, y con el permiso de todas y de todos ustedes, iniciamos con el primer bloque introductorio, donde pues el primer tema que me gustaría que tocaras, Fernanda, es respecto a, vámonos de lo general a lo particular, ¿no? Teniendo como base y como marco la Convención de las Naciones Unidas para el Combate a la Corrupción y estos compromisos adoptados por México, cuando esta convención fue ratificada, pues en tu opinión, ¿cuál es el reto y en la implementación y el cumplimiento de los mismos? ¿Cómo vamos en nuestro país desde que suscribimos el tratado internacional, desde mi punto de vista más importante para el combate a la corrupción? ¿Cómo vamos en México, tanto en el cumplimiento de la emisión de normatividad nacional al respecto y pues también en cómo se han implementado todas estas acciones? Por favor, adelante, maestra Fernanda. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla y en lo que lo hago, agradezco a este gran aliado que es la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, que a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito siempre le abre las puertas para poder compartir nuestra perspectiva. Entonces, allá voy, voy a ceñirme a los tiempos, entonces espero cubrirlo. Como mencionaban, el tema pues, desde lo general a lo particular, que ya nos acompañará el maestro Jesús sobre esa parte, pues nada más platicar por qué a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito le interesa o se aboca en estos temas, básicamente porque somos custodia, somos la Oficina de Naciones Unidas que es custodia de convenciones internacionales que tienen que ver desde control de drogas y del crimen organizado, combate al crimen organizado y terrorismo, hasta esta convención que estabas mencionando, Gerardo, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. En ella encontramos, para poder ser bastante breve, pero también general en este tema, pues encontramos disposiciones que van desde la prevención, corriendo toda la parte que debe de penalizarse y cómo se aplica la ley en temas de combate a la corrupción, cómo deben de cooperar los países justamente para hacer frente a este fenómeno social, todo el capítulo de recuperación de activos, entendiendo que sin esta recuperación de activos es imposible frenar las redes de corrupción, y bueno, asistencia técnica, y el capítulo 7, que es importante para este tema, que se refiere al mecanismo de aplicación. Se entendemos que para que la convención pueda ser, digamos, implementada de manera efectiva, lo que necesitamos por parte de los países, de los estados parte, es que vayan generando políticas, programas, leyes que se ajusten a lo que a los principios y a lo que dicta esta convención. En ese sentido, hablando de mecanismo de aplicación, les comparto que esta convención tiene un mecanismo que se llama el Mecanismo Global de Examen de la aplicación de la convención, y lo que busca, tiene 3 objetivos principales, los pueden ver aquí en pantalla, pero básicamente lo que busca es, por un lado, poder promover la cooperación internacional a través de facilitar y apoyar asistencia técnica, que es el caso que hacen las agencias internacionales para combatir la corrupción. Otro objetivo es ayudar a los países a identificar en qué áreas, en qué materias, en qué tareas se encuentran los mayores retos para poder efectivamente solicitar una asistencia técnica y poder generar mejores programas o fortalecer los ya existentes. Lo mismo con la normatividad, generar una normatividad o fortalecer la existente. Y también cuando se realiza esta revisión, lo que se busca es que los países puedan obtener una fotografía del estado en el que se encuentra su agenda anticorrupción
Y de ahí mismo, así como se detectan retos, pues también se detectan buenas prácticas. ¿Por qué? Porque este mecanismo funciona a través de la revisión entre pares. Es decir, no es Naciones Unidas o no es algún otro organismo internacional o organismo gubernamental el que hace la revisión de esta convención, sino son los mismos países que han firmado y ratificado la convención los que se revisan entre sí. Y una vez que se revisan entre sí, pueden detectar mejores prácticas. Es decir, los países que han revisado a México, por ejemplo, en el caso del primer ciclo de revisión que fue en 2013, Perú y Azerbaiyán pueden detectar elementos que resultan exitosos en México y llevarlo hacia la comunidad internacional. Por ejemplo, que las autoridades que nos revisaron de Perú puedan implementarlo en su propio país. En el caso de 2013, para hablar de cuáles son los pendientes y qué se está haciendo, cuáles son los compromisos de México, se revisó el capítulo de penalización, aplicación de la ley y el capítulo de cooperación internacional. Y algunas de estas recomendaciones, se las puse aquí, marqué en rojo, las que digamos, las que van a ser materia de este conversatorio, pero algunas de estas recomendaciones es asegurar la aplicación de esta convención en todo el país, es decir, en el orden estatal también, considerar todos los delitos de corrupción como delitos extraditables, generar medidas para proteger a los denunciantes, fortalecer los procesos de cooperación internacional y fortalecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las medidas administrativas. Esto fue en 2013, el primer ciclo. Y en el segundo ciclo nos revisó Guatemala y Santo Tomé y Príncipe, el capítulo de prevención y el capítulo de recuperación de activos. Es importante mencionar que los estados que nos revisan son seleccionados por un sorteo transparente e imparcial. Bueno, en estos capítulos, lo que se recomendó a México fue asegurar la aplicación de la convención, lo mismo, en todos los órdenes de gobierno, elaborar una estrategia nacional contra la corrupción, fortalecer el reclutamiento de servicio público con base en el mérito, mejorar las medidas de las contrataciones públicas, sobre todo lo que tiene que ver con la integridad de las contrataciones públicas, el talón de Aquiles, la identificación de riesgos de corrupción en cargos públicos, es decir, entender que no todos los cargos públicos tienen el mismo nivel de riesgo. Publicar periódicamente los análisis de riesgo que genere la Administración Pública Federal respecto a los riesgos que encuentre en su propia gestión pública y emitir e implementar disposiciones a efecto de fortalecer y extender la participación de sociedad civil en la toma de decisiones trascendentales. Es importante mencionar que esta revisión, este segundo ciclo, aquí dice 2018, que es cuando se publicó el reporte, el informe, pero la revisión se hizo en 2017. Como ustedes imaginarán, fue un momento de muchos cambios justo en la agenda anticorrupción, ¿no? Viene toda la reforma y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción digamos, a mediados de año del 2017, pues se pone en vigor muchas de las leyes que enmarcan el Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo tanto, si ustedes revisan este informe, encontrarán que existen muchas cosas que o ya se implementaron o ya se están implementando. Las que traje aquí son un poco para enriquecer lo que será este conversatorio y encontrar desde dónde es que, digamos, cuando hablamos de los pendientes que tiene México o cuando un gobierno, en el caso del gobierno de México, genera políticas y programas, tender que responden a un marco general y un marco internacional que está empujando ciertas políticas porque ha detectado ciertas necesidades. Y en ese mismo sentido, hablando en particular de la protección efectiva a los denunciantes, en las reuniones del G20 del 2019, donde México estuvo copresidiendo con país, hubo un apartado específico sobre protección de denunciantes, en donde se sentaron estos compromisos. Como pueden ver aquí, habla de establecer leyes y políticas sobre protección de denunciantes,
ofrecer una definición respecto a qué conductas van a ser las que se les van a generar esta protección sobre esas denuncias, y en la medida de lo posible que fuera un catálogo amplio de estos delitos. Establecer canales visibles de denuncia y apoyo adecuado a los denunciantes es toda la asesoría que se les pueda prestar a los denunciantes, no nada más dejar digamos, un espacio donde puedan denunciar, sino todo este apoyo y, digamos, acompañamiento que se les debe dar, garantizar la confidencialidad de estas personas denunciantes con una protección y que fuera sólida, pero también completa e integral. Y asimismo, de todo ello, pues poder generar actividades de capacitación, sensibilización, es decir, que esté acompañado de información pública y transparencia. Y bueno, entonces en este bloque esto es lo que quería enmarcar, que seguramente ahora que presente el maestro Jesús podrán ver cómo está bastante, digamos, un espejo. Estos son los compromisos que tiene México en la parte internacional, y ya deben de haber en este momento encontrado muchas coincidencias en cuál es la agenda que está impulsando el gobierno de México. Y ya, esa es mi primer contribución. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, pues vamos contigo, estimado Jesús, y qué importante es los esfuerzos que ha venido pues haciendo el gobierno mexicano, por lo menos, o los retos que tiene por lo menos desde la entrada en vigor del nuevo marco de responsabilidades administrativas a partir del 19 de julio de 2017, que entró en vigor esta ley, ¿no? Y en general, pues todo el sistema de leyes que parte de la propia reforma constitucional en materia de anticorrupción desde 2015. Todos estos compromisos que menciona Fernanda, pero en específico las cuestiones relacionadas con la protección a denunciantes o alertadores de la corrupción, ¿cómo han sido implementados en México? ¿Cuáles son los esfuerzos que desde la Secretaría de la Función Pública se han puesto en marcha para cerrar esta brecha en el cumplimiento de los estándares internacionales que se acaban de mencionar, ¿no? Sí. O ¿cuál es la idea que plantean desde la Secretaría para poner en marcha un concepto que a mí me encanta, y parte del nuevo reglamento que se emitió este año, a mediados de este año, de la ciudadanización del combate a la corrupción, y sobre todo la inclusión y protección de víctimas? Adelante, maestro. Gracias, de verdad, gracias a la invitación. Siempre es un placer estar conversando. Los funcionarios públicos deberíamos estar conversando todos los días con la gente, con los académicos, y esa es una tarea que agradezco. Agradecemos en la función pública. Me van a ayudar con la presentación rápidamente. Como dijo el presidente, no podemos solos en el combate a la corrupción, no podemos solos. Eso es el punto de partida de todo nuestro trabajo. Por lo tanto, hemos planteado la idea de ciudadanizar. Por ahí nos decían en Twitter que no existe esa palabra, o es posible que no exista la palabra, pero tampoco la actividad existía. Entonces vamos a crear y vamos a explicarnos qué queremos decir. Queremos decir con ciudadanizar es colocar al centro a las personas, pero también otorgarles muchas más capacidades de las que veníamos otorgándoles. Por ejemplo, la participación ciudadana serían los procesos de consulta, los mecanismos de escucha y de denuncia, y queremos dar un paso más. Eso es, en todo el mundo, creo que todo el mundo hemos caído en cuenta que los gobiernos necesitan abrir más sus procesos de decisión. La Alianza por el Gobierno Abierto es eso. En el entendido que no vamos a invadir, es decir, siempre vamos a ser autoridad nosotros, en el sentido de que nos toca hacer nuestra chamba. No vamos a pedir que la gente haga la chamba, pero sí que nos esté fiscalizando, nos esté revisando y sobre todo nos esté nutriendo. Así pensamos crear de 4 áreas fundamentales de la función pública, una es ciudadanización. En la siguiente lámina podemos decir este concepto que es base para el gobierno de México, y ahí voy diciendo, en algunas cosas ya hemos avanzado en estos acuerdos que decía nuestra estimada Fernanda, ¿no? La corrupción es, además de un abuso de poder, es impunidad, y es apropiación de recursos de todos para bienestar privado o para un interés privado. Y partimos de la base que la corrupción, desde nuestro punto de vista, es un problema estructural. Dicho de alguna manera, coincidimos con el maestro Said, que no es que esté en la naturaleza humana.
en lo que diferimos con el maestro Said es que esto es culpa de las personas. En parte es culpa de personas que deciden tomar esta, vamos a decir, decisión de ser sumisos, como decía él, de alejarse, pero también es mucha responsabilidad del Estado de iniciar una política sostenida de combate a la impunidad, sobre todo en los niveles más altos, decimos nosotros. Y quizás es un tema que está por probarse. La siguiente. Y entendemos por ciudadanización, decimos ya, el conjunto de actividades que fortalecen las capacidades y la agencia de las personas en el combate a la corrupción junto con el gobierno. La siguiente. Y en este sentido hemos introducido un concepto que nos parece fundamental. La corrupción tiene efectos sobre la vida de las personas, efectos nocivos al grado que puede incluso causar pérdida de vidas. Y por lo tanto genera un proceso de victimización en el plano administrativo exclusivamente. Por supuesto, no hay una diferencia en los efectos a la persona si es administrativo o penal, pero para la responsabilidad, para política pública, sí hay que entender que no solo en el plano penal, sino en el plano administrativo se victimiza. Y quisiera decir que cuando la corrupción, decimos ahí, altera, sesga, condiciona o impide, un conjunto de verbos más, el ejercicio de tus derechos en el plano administrativo, puedes considerarte una víctima también de la corrupción. Siguiente. Y así hemos creado un área donde pensamos que las personas pueden participar agregadamente a través de las formas de organización más común en la lucha anticorrupción, pero también de forma transversal. Los empresarios, los grupos y comunidades locales, las personas, las organizaciones temáticas, que consideramos nosotros son organizaciones de la sociedad civil, y los organismos internacionales. Y en el tema de alertadores, la siguiente, lo voy a explicar un poco más adelante con más detalle, pero ahorita podría decir, precisamente era uno de los temas que creíamos que era un déficit de los compromisos que habíamos adoptado internacionalmente, como ya lo señaló Fernanda, y decididamente dentro de los ejes de la Secretaría, que son 5 ejes prioritarios, algunos los vamos a ver a detalle ahora, están precisamente los compromisos que a nivel internacional habíamos adquirido. Y hay que decir algo, México ya había empezado el trabajo, hay que reconocerlo siempre con mucho orgullo, pero lo había empezado la sociedad civil. La sociedad civil organizada había empezado con portales como México Leaks, incluso con prácticas periodísticas en algún momento se dieron de denunciantes de la corrupción a través de los medios de comunicación. Si bien no es enteramente la figura que plantea la convención, es un esfuerzo sobre el que orgullosamente nosotros hemos aprendido y es algo que México inició por parte de la sociedad civil, México Leaks y algunos otros portales donde se ha continuado la práctica de los whistleblowers. Y en 1997 se introdujo, ya decíamos nosotros, en la legislación de forma muy débil, pero por lo menos se sentó la base. Es decir, previo a la entrada del gobierno de la Cuarta Transformación ya había una base que tenía que ver precisamente con el tema de introducir a la Ley General de Responsabilidades Administrativas la posibilidad de la denuncia anónima, que vamos a ver más adelante, es un pilar de los whistleblowers o de los alertadores, y el segundo pilar es la protección. Esos dos temas ya estaban por lo menos señalados en artículos muy pequeñitos, de manera muy general, pero por lo menos ya estaban, y nos permitió el año pasado, junto y el acompañamiento, por supuesto, de UNDC y de otras agencias, implementar el primer modelo de gobierno, decimos, ya había de sociedad civil, de gobierno de alertadores internos, con la creación de unos lineamientos que regulaban estas dos cosas que les digo yo, la denuncia anónima, la protección, y es un piloto que está vigente, que resulta insuficiente, y más adelante veremos el tema de del proceso de ley que estamos impulsando. Para terminar este bloque siguiente, quizá tenga una o dos postales más. El objetivo de esto es delimitar el objetivo de acción de nuestros programas, porque los canales de denuncia siguen vigentes. Es decir, los procesos de denuncia ordinaria siguen vigentes. Ahora veía esta recomendación que conocía que busca que los catálogos de alertadores sean muy amplios. Nosotros al principio fuimos muy amplios, luego los restringimos, ahorita vamos a decir por qué. Los canales de denuncia vigentes siguen abiertos. Y entonces teníamos ante nosotros el dilema de decir, si dejábamos todo ese catálogo de los mecanismos normales o convencionales o tradicionales, íbamos quizá a fallar en el objetivo del piloto, que el piloto lo que busca es
centrarse en los procesos de corrupción que más daño hacen, que tienen que ver con corrupción estructural y pensamos que están referidos a cohecho, peculado y desvío de recursos. No todo, por supuesto, pero en un primer momento hemos decidido centrarnos en estos tres. Y lo que busca es que no sea un proceso de denuncia, porque no podemos duplicar con procesos de denuncia formales, sino la alerta es un periodo previo a la denuncia que tiene que ver con una información que nos dan, ya sean, decimos, de manera un poco, decimos nosotros, pedagógica, internamente y externos. No hay nomás que internos y externos, ¿verdad? Pero si los ponemos en el nombre es porque queríamos transmitir que pueden ser servidoras, personas servidoras públicas o cualquier ciudadano. Lo que importa no es, como es un pilar de cualquier modelo de alertadores, no importa quién lo hace. Lo que importa es el hecho de corrupción. A diferencia de lo penal, donde las garantías del debido proceso exigen sí que importa quién es. Pero en administrativo no, en administrativo nos importa el hecho de corrupción y por lo tanto, no importa si es interno o externo, pueden ser ambos, nos importa una información que puede eventualmente, a través de un proceso de acompañamiento, convertirse en una denuncia. Entonces, el programa de alertas está orientado a llegar a la denuncia, pero no necesariamente es una denuncia en un primer momento. Montamos una interfaz, y voy concluyendo en esta parte, que tiene los estándares de anonimato y seguridad más altos que existen mundialmente, y que es esta página alertadores.funcionpublica.gov.mx, la pueden ya consultar, y la siguiente y por última lámina, donde básicamente, ya les decía yo, navegamos sobre el marco existente, que es el inciso A, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero creamos del B al D el reglamento, el acuerdo y el acuerdo de protección y el protocolo de protección. Estos son documentos legales que creamos en este primer modelo y que más a detalle lo vamos a mencionar, pero parten de la idea central que alertar es un deber ético de los ciudadanos en la lucha anticorrupción. Alertar no es traicionar, como dicen, es el chivatón, el delator, no. No tiene que ver con las figuras penales incluso. Esto es un proceso de, vamos a decir, de información a la autoridad que puede investigar, que desde nuestro punto de vista, si lo queremos ver, es una posición ética ante el hecho de corrupción, donde la ciudadanía es clave. Con eso no quiero abusar de mi tiempo. Muchas gracias, Jesús, y no te preocupes, no te pasaste del tiempo. Y muchas gracias por tu exposición. Qué importante, y sobre todo esto último que comentas, y entrando al segundo bloque, al de preguntas que yo haré y respuestas por parte de nuestros expositores. Qué importante conocer más acerca de los lineamientos que se emitieron desde septiembre del año pasado, ¿no? Porque por lo menos en mi experiencia, como en combate a la corrupción desde la sociedad civil, como que yo escuché que la gente no lograba entender muy bien de qué iban estos lineamientos, incluso desde junio en junio de este año, que hubo una reforma importante de estos lineamientos con base en los cambios que se dieron a cabo por la pandemia y a las cuestiones transitorias, pues mucha gente pensó que estos eran unos nuevos lineamientos de 2020, ¿no? Y no sabían que fueron emitidos desde 2019, pero para cumplir con un compromiso internacional. Entonces, entrando, y sigo contigo, estimado Jesús, entrando específicamente al tema de los lineamientos, pues a un año 3 meses de que estos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son los números que tienen dentro de la Secretaría de la Función Pública? ¿Qué resultados ha habido hasta ahora o qué avances ha habido respecto de las alertas ya presentadas por parte de la ciudadanía? Por allí yo escuchaba que había ya cerca de 5,000 procedimientos iniciados. Y me gustaría también saber, en específico, pues, ¿toda alerta implica necesariamente si hay elementos que se iniciará de oficio por parte de la Secretaría un procedimiento por faltas administrativas, o se le incita al alertador que éste presente su denuncia? Y desde tu opinión,
¿hay algún mecanismo legal en caso de que pues considere el alertador que no se le escuchó de una manera debida su petición? ¿Qué tanto nos puedes decir al respecto? Sé que son muchos cuestionamientos, pero en 5, 8 Sí, minutitos, si no, pudieras en platicarnos. Muchas 5. gracias. Sí, en 5 minutos. Es muy importante entender que nos tomamos muy en serio el tema de la denuncia y hay muchos retos. Sigue habiendo problemas serios, me gustaría después conversarlos. No está sencillo, no está resuelto y lo vemos en algunos casos que al parecer la Secretaría pierde denuncias en segundas instancias. De eso me gustaría hablar más adelante, pero el tema de alertas, como les dije, es una etapa previa al procedimiento, donde quisimos a través de estos 2 artículos de la Ley General, uno que establece la posibilidad de la denuncia anónima y otro que dice que se dará protección se llama los informantes, la protección, y dice muy interesantemente la ley, la protección necesaria, es decir, no es limitativa. Sobre esos dos, no, encontramos que no había habido ningún procedimiento de protección, porque incluso la norma, en efecto, yo puedo entender, por ahí vi conectados a nuestros compañeros de OICES, no te da para mucho, no te dice cómo, en fin, ¿no? E incluso pareciera ser que la protección es solo para los servidores públicos. Entonces decía uno, bueno, ¿qué hacemos? Tuvimos que hacer, en los lineamientos, si se fijan, en efecto, de julio del año pasado, dijimos, vamos a crear vía lineamientos la regulación de estos dos temas para cumplir con el estándar que nos está pidiendo la convención y que Fernanda mencionaba, o tratar de cumplir. Lo que hicimos fue interpretación pro persona. Dijimos, la protección que es entendida para servidores públicos debe de aplicar para todas las personas que denuncien. ¿Por qué? Porque no nos importa quién denuncia, nos importa que hay una denuncia, que hay una protección para quien denuncia. En ese sentido, tenemos que saber la identidad de quién vamos a proteger, pero no lo volvimos la carga. Por eso digo un poco de Gabriel Said, no me gusta que le eche la culpa a la gente, porque pues más bien es responsabilidad del Estado. Lo que dijimos es, en lugar de darle la obligación de denunciar a ellos, de comprobar cosas, nosotros nos hacemos cargo de esa responsabilidad y les pedimos que solo nos digan los hechos de manera que cumplan con el estándar. Y es muy sencillo. Los hechos deben de decirnos cuándo pasaron. Es lógico, yo creo todo lo que les voy a decir es muy lógico. Cuando se dice en idioma de abogado no se entiende. Circunstancias de modo, tiempo y lugares. ¿Cuándo pasaron? ¿Cómo pasaron? ¿Y quién los perpetró? ¿Quién es el responsable? Si eso nos dice la gente, todo lo demás cae en nuestro ámbito y lo que hacemos es establecemos una relación. Ahorita voy a decir los datos para que no se me vaya el tiempo, pero lo importante es decir que la construcción de esa confianza tarda y no siempre se da, pero de todos modos nosotros decimos, si es su derecho de las personas que la denuncia aparezca con su nombre, como una cuestión de decir, yo soy el que denuncio y quiero que se me reconozca ese derecho, o es su derecho no aparecer. Y entonces yo como coordinador y quien esté en la coordinación siempre va a ser quien denuncia a nombre de esta persona, porque hay otra obligación en la ley general que dice que todo servidor público ante indicios de un ilícito debe denunciar, y eso hay que hacerlo valer para todos los funcionarios. Si tú te encuentras evidencia, indicios de modo, tiempo y lugar de que se cometió un ilícito, tú tienes que denunciar. Y nosotros a través de un programa nos muestra estos indicios, denunciamos. Esto lo hacemos para protección de la identidad. Los números. Es importante decir lo que dije hace algún momento, que son procesos que tardan en construirse confianza, porque de entrada muchos de los alertadores no fueron las primeras alertas. Muchas de las primeras alertas eran quejas ordinarias que en la frustración de mucha gente porque no sirven los canales, nos buscaban esta vía. Y van a ver los números, 4,921 alertas al día de hoy, en un año, 4 meses, digamos. Procedentes han sido solo 659 de estas alertas. Ya han pasado, vamos a decir, al proceso de denuncia. Ya han sido denuncias, ¿no? Es una cifra relativamente pequeña, porque nos aseguramos de que cuando pasen a denuncias tengan pues todo lo que se necesita para ganar, ¿no? Es decir, denuncias que correspondan a la expectativa de las personas. Y cuando no es así, les decimos, no va a haber, como en muchos lados responsablemente se les dice en otros países, por ejemplo, las fiscalías en Estados Unidos no inician procesos si no los ganan. Nosotros les decimos, no tiene los elementos suficientes. Contra esa decisión, por cierto, preguntabas, que hay todos los derechos a salvo que están en la misma ley federal de procedimiento administrativo, pueden apelar nuestra decisión o pueden interponer un recurso ante la misma secretaría.
En construcción de ese universo, estamos construyendo las evidencias en 1617 y 2610 son las que concluimos porque en nuestra parte, porque no necesariamente son competencia del programa. Y concluyo con esto, cualquier alerta que nos llega, si no es de nuestra competencia, tenemos la obligación, si así lo desea el denunciante, de llevarlo a donde es. Porque la gente no distingue entre municipal, estatal o federal. No tiene la obligación. Y nosotros, y así como cualquier autoridad, debe coadyuvar. Y también es importante decir que sí restringimos. Lo que sucedió es que hicimos este primer esfuerzo de lineamientos el año pasado y este año lo restringimos precisamente porque queríamos ser todavía mucho más claros en la herramienta, es decir, que pudiéramos probar para una eventual ley que sí servía para estos casos. Les puedo decir, las cifras son 600 y tantos que han procedido en más, todavía no se ha resuelto uno, pero un caso a favor, digamos, pero estamos muy seguros que la etapa en donde se empiecen a resolver va a ser como de goteo constante porque de esos 600 casos casi todos son ganadores y esperamos que en el transcurso de los próximos meses esos 600 se vuelvan en 600 sanciones. Es una preparación especial que le damos a la alerta, pues. Y qué importante esto, Jesús, y me parece que es indispensable que la Secretaría publicite todos estos avances para que más personas se animen a participar dentro del programa de alertadores, ¿no? A ver, y también creo que es muy relevante el distinguir entre si es un ciudadano, o sea, es decir, un particular, una persona que no es servidora pública, que se dio cuenta de un posible acto de corrupción, específicamente de los que tratan acerca de este programa, y de los propios servidores públicos que se vuelven alertadores, porque si eres servidor público, pues, y conoces una falta administrativa, en algunos casos no te encargas de presentar la denuncia, pues cometes la falta de encubrimiento del artículo 62, y si perteneces a las instancias de investigación, sanción, resolución de la Secretaría de la Función Pública, y pues caes en una omisión de este tipo, pues incurres en la del artículo 64, ¿no? Por eso qué importante que además de que si eres un servidor público presentas tu denuncia, pues también tengas participación en todos estos mecanismos de protección para que sepas que pues el propio Estado mexicano no te está dejando solo, ¿no? Y bueno, por otro lado, Fernanda, y como nos expusiste al principio, pues sí sabemos que la vigilancia en la implementación y en el cumplimiento de todos estos compromisos no depende exclusivamente de las Naciones Unidas. Sin embargo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinión tienen acerca de los lineamientos emitidos en septiembre del año pasado, de los cambios que se hicieron? Me gustaría también que nos dijeras si ustedes consideran que es correcto que se limiten únicamente a 3 faltas estos lineamientos, o que se abra cualquier falta administrativa, y cómo ves los números que arroja Jesús. ¿Esto representa pues avances importantes, o de qué manera creen ustedes desde Naciones Unidas que podría mejorar? Gracias por tantos interrogantes. Voy a intentar dar respuesta a ellos. Voy a dar respuesta a través de lo que nosotros consideramos que son los principios que tienen que tienen que tener estas medidas de protección, ventanas para llevar a cabo las denuncias, etcétera. Lo primero que resaltaría, voy a presentar algo muy breve, pero nada más para hacerlo tan visual y que no los tenga que obligar a ver mi cara todo el tiempo. A ver, el tema de los principios, principios y buenas prácticas, lo traigo a colación ahora que Jesús expuso todo el tema de alertadores, y me gustó mucho y me llamó la atención mucho cuando habla de lo que requerimos o buscamos, o lo que se busca es que pueda llevar o pueda brindar información a la autoridad, y ya la autoridad tendrá la responsabilidad de llevar a cabo todo un proceso. Y luego ya, la verdad es que cubrió una de las partes que les voy a presentar, pero para ver cómo estamos ligados estos
lineamientos o esta plataforma de alertadores con lo que iniciamos esta sesión, que tiene que ver con pues el estándar internacional y cómo podemos ir aterrizándolo en una realidad mexicana que no deja de ser bastante compleja. De inicio traía yo estas cifras para entender o redondear lo que estaba planteando Jesús, que pues obviamente la parte en donde uno está, ya sea en su lugar de trabajo o como ciudadano, y como ciudadano desde una postura ética y de querer fortalecer la integridad del espacio público, de la gestión pública y también de mi lugar de trabajo, tiene que ver con denunciar, bueno, aquí puse denunciar, pero avisar de alguna irregularidad que yo estoy encontrando. Y para las guías o los instrumentos que Naciones Unidas ha generado para fortalecer la figura de protección a denunciantes, ha realizado diversos estudios y ha encontrado, por ejemplo, que la denuncia de irregularidades es una de las principales formas en las que las instituciones públicas o privadas encuentran que se están cometiendo delitos. Digamos que sería un complemento a las auditorías o a los, al control interno que se lleva a cabo. Por otro lado, también los estudios demuestran que efectivamente las personas que buscan estar en un lugar seguro, en una institución segura, se van a acercar o a su supervisor o si hay una línea de denuncias para decir esto está ocurriendo y esto no está bien. Entonces es muy importante siempre abrir los canales a la información, ya sea interna o externa. Y en ese sentido, la convención tiene, digamos, 3 artículos que hablan respecto a esto, que es la parte de, como ya estaba mencionando Jesús, que los servidores, las y los servidores públicos tengan oportunidad de, como dice el artículo 8, de poder acercarse y poder denunciar estas irregularidades y que tengan la obligación, pero también protección cuando se acercan a denunciar estas irregularidades dentro del, digamos, del servicio público. Pero también está toda la parte que tiene que ver con los ciudadanos y la sociedad civil, y ya es una obligación de los estados parte, pues generar órganos que les provean esta, llamémosle coloquialmente, una ventana en donde puedan, como mencionaba Jesús, no tiene que ser una denuncia fundamentada y todos los pasos y luego ya parecer más testigo que denunciante, simplemente acercar la información al Estado que puede ser relevante para el propio ejercicio del Estado, en el caso de función pública, para todo el ejercicio que lleva de mejorar la gestión pública y generar mecanismos de control interno. Entonces, es muy relevante este artículo también, si lo pueden revisar a mayor detalle. Y luego viene el artículo que habla en específico de que el artículo 33 que dice, pues los estados tendrán que generar efectivamente medidas para que se puedan tener, diseñar y proteger al denunciante, medidas de protección al denunciante. Entonces, por eso puse esta frase de, lo primero es lo primero. La protección preventiva significa disponer de un mecanismo de información y buenas prácticas en la gestión de esas preocupaciones. Si ven aquí es información que yo, ciudadana, te estoy brindando, o a lo mejor es una preocupación y ahí ya viene todo el ejercicio que explicaba Jesús de lo que está haciendo función pública. Puede ser que todas estas preocupaciones no necesariamente vayan a terminar en esta protección al denunciante, pero efectivamente, como vemos en estos artículos, también es función del Estado poder garantizar este marco, esta ventana, pues porque al final tiene que ver con pues la protección de derechos, la rendición de cuentas, construcción de confianza, etcétera. Y para hablar otra vez de qué es lo que está haciendo función pública, bien o mal, o qué podría mejorar, bueno, en realidad lo que está ocurriendo, que puse esta lámina llena de letras, pero lo que quería explicar era, se ha hablado mucho si anónima o confidencial, algunos se encontrarán del lado de la confidencialidad porque requieren saber quién es, y algunos otros se encontrarán que se van del lado del anonimato porque dicen, te estoy brindando información, no significa que yo voy a ser el testigo que voy a acabar ya en el proceso judicial teniendo que ir a ratificar o a dar un testimonio. Lo importante aquí, que es como mencionaba los esfuerzos que está haciendo función pública, lo que mencionaba Jesús es, si tú puedes garantizar con cierto estándar de seguridad y de tecnología que la persona va a guardar su anonimato, eso ya está generando, digamos, algo positivo, porque volvemos al origen.
queremos que la ciudadanía o las y los servidores nos acerquen información. Si somos el órgano de Estado, queremos que nos acerquen información en ese sentido. Si yo te garantizo que va a ser tu seguridad está cubierta, pues no necesariamente yo necesito que seas y que me digas exactamente Carla Fernanda Barrera Caballero, edad, dirección, dónde trabajo, etcétera. Entonces, esa es otra cosa que hemos detectado en los alertadores, que se ha construido de no tengo que saber quién eres, dónde estás, a qué te dedicas, sino me acercaste información que a mí me parece relevante. Y bueno, esa era mi parte de que traía sobre esto. Y pues también esto de si son, la verdad es que entre las numerales siempre pierden el foco si no lo vemos en contexto. Entonces yo creo que lo importante o el ejercicio que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México a través de la Secretaría de la Función Pública es poder generar, por eso les ponía en los artículos, el 8 y el 13 es, abramos una ventana porque hay preocupaciones, informaciones que nos quieren acercar y entonces sí hay que ir construyendo ese camino que va a acabar o que queremos que termine en la construcción de una ley y que puede ser ya de un sentido más amplio que espero tener oportunidad de platicar en los siguientes bloques, pero en esta parte creo que estos estándares internacionales y los esfuerzos del gobierno de México están, digamos, conectados o coordinados. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Y por cuestiones de tiempo, permítanme englobar una sola pregunta en dos temas. A ver, platicando un poquito de, a ver, toda norma jurídica es perfectible, ¿no? Sobre todo si esta ya fue puesta en marcha, se va dando uno cuenta como operador jurídico que pues hacen falta determinadas cosas de meterse dentro de ordenamientos de mayor o menor jerarquía, ¿no? Según sean los casos. Hablando de cuestiones y del sistema normativo anticorrupción, ya sea que quieran tocar el tema de alertadores en específico y protección a denunciantes o en general, ¿qué opinan acerca del marco actual que tenemos, ¿no? Y si quieren, pues excluyendo un poquito la convención, hablando específicamente de las disposiciones constitucionales con base en la reforma de 2015, las famosas 7 leyes, que bueno, no son 7 leyes, algunas son reformas a leyes ya existentes, pero estas que entraron en vigor a partir de julio de 2017, y pues pondrían algo de los lineamientos en una ley general, crearían una ley general, pondrían algo en la propia Constitución, eliminarían algún organismo creado con base en la reforma constitucional de 2015, y también permítanme hacerles también una segunda pregunta dentro del mismo bloque. ¿Qué opinan acerca de la autonomía de la Secretaría de la Función Pública? Si esto representa o no una brecha para la protección a denunciantes o en general para la investigación de faltas administrativas. Sabemos que a diferencia de otras titulares de secretarías de Estado, la secretaria o el secretario de la Función Pública es ratificado, pero se necesita mayor autonomía. ¿Qué pasa? No queremos ver más Casas Blancas y Virgilios Andrades, ¿no? Encubriendo posibles actos de corrupción de superiores únicamente con un discurso. ¿Qué opinan a este respecto? Entonces, en resumen, ¿qué se puede mejorar o cambiar dentro del sistema jurídico que tenemos actualmente? ¿Y qué opinan acerca del tema de la autonomía? Si quieres, empezamos contigo, Jesús. Sí, gracias. Bueno, miren, y aprovechando que solo estamos nosotros 4 y no nos ve nadie más, y como dice el presidente, mi pecho no es bodega, y yo tengo un pecho un poco más grande que el presidente, no por de corazón, pero porque estoy más ancho nada más. Yo les voy a ser muy sincero, aprovechando este momento a solas con ustedes. Primero, si hay un problema, es claramente un problema en la construcción de la legislación en general de atención a la impunidad, que sería la denuncia y muchas de estas leyes que comentaste. ¿Por qué? Porque el proceso de denuncia está hecho como ya lo vimos, en lo que quisimos hacer, lo quisimos, vamos a cambiar, pero parece ser, como decía muy bien Fernanda, que
que casi te vuelves tú no solo en el denunciante, el testigo y el investigador y hasta el sancionador. O sea, devolvemos a la ciudadanía mediante obstáculos todas estas responsabilidades que son del Estado. También hay otro problema que lo ha dicho bien el presidente y que lo hemos vivido. Precisamente por eso buscamos una ley. Cuando trajimos los lineamientos, les voy a ser súper sincero, voy a decir algunas cosas que quizá no deba decir, pero mi pecho no es bodega. Encontramos que hubo una reticencia de gente de la Secretaría de la Administración Pública, se los digo. Yo les digo, los fanáticos del no se puede, no se puede. No tienes suficiente. Esos 2 artículos no es suficiente para todo ese programa que quieres. Afortunadamente tenemos una secretaria que no es fanática del no y dijo, por favor, implementenlo en el marco de la ley y vean los considerandos. Ahí está nuestro tema. Y muchos lo voy a decir con toda apertura, muchos en la secretaría y en otras secretarías y en otros ámbitos dijeron, no, eso no se puede. Pues no se puede hacer protección. ¿Por qué? Porque tú estás buscando protección integral, por ejemplo. Y lo que hacemos nosotros en los OIC son solo protección laboral. Decimos no, porque la ley dice la protección que sea necesaria. Y la verdad, les voy a ser honestos, encontramos apoyo, por supuesto, en la secretaria y encontramos apoyo en muchos OIC que quieren tener ese rol de cambio, no en todos. Yo lo estoy diciendo muy abierto, perdón, perdón si soy, no soy ortodoxo en esto. Y precisamente hemos tenido muchos obstáculos de estos fanáticos del no. Lo que hemos buscado es atender de manera más profunda el reto del estándar de alertadores, porque sí también hay que decirlo, Fernanda es muy amable, pero sí estamos incumpliendo algunos de los estándares de buenas prácticas. Vamos a ir a la baja, o vamos caminando hacia ellos, digamos. Pero para lograrlo de forma integral, tenemos que tener algo que sea con fuerza de ley y no solo con un lineamiento que además lo emite una secretaría y que tendría, vamos a decir, un alcance, si se fijan, un lineamiento tendría como un alcance interno para la secretaría. Pero bueno, este tiene un alcance por las mismas competencias generales en términos de denuncia o de alertamiento de información que pudiera ser denuncia. Entonces, en ese sentido, la ley buscaríamos que fuera general en un principio, así nos lo ha propuesto sociedad civil, pero tenemos otro problema. Una ley general tiene todas características de negociación, de estudio que tiene que ver con estados y municipios. Para este momento hemos pensado que por lo menos el paso siguiente es una ley de carácter federal, que tenga como tema corrupción, porque una ley de carácter general tocaría otros temas que no necesariamente son de corrupción. Creo que hacia allá debemos caminar, pero yo creo un buen camino es lineamientos como un modelo a prueba, una ley de alertadores de corrupción y después una ley general. Eso creo que podría ser un desarrollo además institucional, sistemático y documentado, ¿no? Y atiendo a la segunda pregunta que hice sobre la función pública. Hay un dilema en los diseños democráticos mundiales. Si se es presidencialista, creo yo, hay que ser medianamente presidencialista. Y yo creo con el presidente, en esto no somos muy populares quienes pensamos eso, pero yo creo que debe poder ejecutar sus políticas. Si la política anticorrupción es el centro, debe tener las entidades dentro del Ejecutivo que le ayuden a ejecutar esa política. Y si volvemos autónomo cada parte de la lucha anticorrupción, no va a poderlos ejecutar necesariamente. Y en ese sentido, no creo que debamos desaparecer nada, pero tampoco creo que debamos volver autónomo a la función pública y ahorita voy a eso. ¿Por qué sí creo que debe un presidente poder ejecutar administrativamente su política anticorrupción? Porque ese es el mandato que le dieron las urnas. El mandato que le dieron las urnas, como bien sabemos, se ha medido, uno es seguridad y otro es corrupción. Y estamos, creo, todavía en deuda y estamos caminando en eso, pero ese es un mandato fuerte. Y en ese sentido, uno de los estándares que también quería comentar de buenas prácticas que ya hemos iniciado su cumplimiento es que que haya una política anticorrupción que sea clara, que esté en papel y que tenga objetivos medibles. Ahí está no solo el Plan Nacional de Desarrollo, sino está la política, ¿cómo se llama? Le llaman como algo, ya no me acuerdo cómo le llaman, pero es dentro del Plan Nacional de Desarrollo, hay un subplan de corrupción. El nombre no es ese. Pero les quiero decir que en materia de difusión, por ejemplo, y rápidamente lo digo, en materia de difusión sí hemos sido muy exitosos. Casi en la totalidad de las 200 entidades de la Administración Pública Federal distribuyen
invitan y tienen información acerca de alertadores, porque lo pusimos en ese plan. Yo les voy a contar que fuimos a Oaxaca y en la oficina de ahí, de la más alejada del mundo, ahí está lo de alertadores y lo conocen. En esa parte pero ahí nos damos cuenta, como al oírte, estimado Gerardo, me doy cuenta que la poder de difusión del gobierno es muy poco, ¿no? Y en eso también necesitamos apoyo. Pero bueno, voy a decir mi última palabra sobre el tema de autonomía. Yo creo que el presidente debe tener contrapesos, los tiene en el sistema anticorrupción, los tiene en la Auditoría Superior, y por un lado, y tiene un contrapeso o una entidad autónoma que es la Fiscalía, que investiga los crímenes, ¿no?, relativos a corrupción. Pero debe tener un órgano que yo creo que fue muy sensato que no se... Acuérdense que la función pública se iba a desaparecer. Estuvo como en stand-by de desaparición casi 2 años. Y se conservó, y es muy importante, porque le toca un tramo de la rendición de cuentas que a veces no se hace y que se empezó a hacer ahora, que se llama control. El control no lo va a hacer la Auditoría Superior, porque acuérdense que la Auditoría Superior revisa cuenta pública, no revisa control, no hace visitas de inspección, no hace arqueos, no hace auditinas. Todos los mecanismos de control que hay que usar son del Ejecutivo para inmediatamente resolver problemas, ¿no? Si les quitas eso, pues quedarían los OICs bajo el poder durísimo de los titulares, que ahora ya no son nombrados por los titulares, sino por la secretaria. Y por eso creo, por esa sola razón, creo que debe permanecer la función pública como tal y debe poder tener un programa de protección sin demérito que exista un órgano autónomo que haga lo propio, pero sí debe de tener las capacidades de ejecutar administrativamente y el presidente, creo, en este momento no se ha plantado, al menos en el sector anticorrupción, la desaparición de nada. Al contrario, la secretaria ha sido clara en eso. Vamos a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, vamos a impulsar los mecanismos que le den vida y, por supuesto, hacer de la función pública un ejercicio de control más en tiempo real. Y por lo mismo, qué bueno también, por ejemplo, que el procedimiento sea instancial cuando se trata de faltas administrativas graves, ¿no? Donde es el Tribunal de Justicia Administrativa, un órgano autónomo, el que se encarga de emitir las sanciones, ¿no? Ojalá que ya designen a los famosos magistrados anticorrupción, porque pues hay muchísimos procedimientos parados que únicamente dependen de una sala metropolitana habilitada para ello, ¿no? En un acuerdo de dudosa legalidad o posiblemente inconstitucionalidad emitido desde ese entonces. Estimada Fernanda, misma pregunta con relación a pues las cuestiones que podrían, si tú tuvieras el poder para hacer lo que modificarías dentro del sistema normativo anticorrupción en México, hablando específicamente de temas de protección y de alertadores o en términos genéricos, ¿y qué opinas acerca de este último tema de la autonomía de la Secretaría de la Función Pública? Gracias por la voz. Bueno, en realidad tampoco les voy a dar una gran respuesta respecto a lo que recomiendo yo o lo que incluso recomienda UNODC. Lo que sí tenemos es un diagnóstico de lo que está ocurriendo en otros países sin ser esta la solución máxima. La verdad es que de este mecanismo de revisión que les comenté respecto a cómo está funcionando, cómo se está implementando la convención, aproximadamente el 70% de los países revisados no cuentan con una ley de protección a denunciantes, ya sea ley general, ley federal o como sea su sistema y su sistema político. No existe una ley. Entonces, digamos que para no ser pesimistas hay que ir encontrando lo que ya tenemos. Nosotros como país ya hemos iniciado, incluso también hemos iniciado que estamos teniendo este conversatorio, podemos hablar de ciertos lineamientos, existe en el gobierno actual una preocupación por cumplir este compromiso. Entonces, en ese sentido, los países no tienen, digamos que no es que estamos atrasados, hay muy pocas legislaciones sobre la protección a los alertadores. Anoté por aquí las preguntas que sentí que eran como las preguntas en los exámenes, te confunden más, pero a ver, en la parte de las instituciones y el Sistema Nacional Anticorrupción y qué se podría o agregar o quitar o cómo está conformado, yo me remitiría, y perdón que siempre regreso a la convención, pero es mi marco de
como de análisis, al artículo 5 de la Convención, que habla particularmente de que el Estado parte debe garantizar que existan organismos de prevención, investigación y sanción de la corrupción. En eso, como siempre, México es bastante como muy churrigueresco y tenemos muchas instituciones que pueden estar haciendo tal vez funciones que ya las hace otro órgano, que yo considero, eso sí es personal, no es ni UNODC ni la comisión, no necesariamente está mal, en el sentido que al final lo que se busca es que más allá de las instituciones existan programas y una agenda coordinada de combate a la corrupción. Y ahí me gustaría contar un poco esto que ha estado como cruzándonos en este conversatorio, que es como entre parece la alta impunidad que existe, pero también una cultura de estar denunciando, pero luego el seguimiento que existía no era la mejor, el más efectivo. Y no digo efectivo no porque los órganos investigadores, por ejemplo, Función Pública o en aquel entonces la Procuraduría no hiciera las tareas, sino que no había una efectiva comunicación o transparencia hacia el ciudadano de qué es lo que estaba ocurriendo. Y ahí me gustaría contar muy rápido un ejemplo cuando yo encontré cómo se unen los tres sectores en donde estamos un poco perdidos y por qué ocurre o por qué hablamos de tanta impunidad. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en las aduanas y para no hacer el cuento largo, cuando llegábamos a las aduanas como parte del estudio y preguntábamos, le hicimos esta misma pregunta a los tres actores, a la ciudadanía que llegaba, por ejemplo, a la aduana, es decir, a los aeropuertos, esta misma pregunta al funcionario que estaba en la aduana, el oficial de comercio exterior, y esta misma pregunta a las personas que trabajaban en las agencias aduanales. Decíamos, el estudio fue en 2018. Si usted es víctima de un acto de corrupción como soborno, les explicábamos de manera más amable la pregunta, pero básicamente le estábamos preguntando si al oficial de comercio exterior le ofrecían dinero o si el agente aduanal facilitaba el trámite o el ciudadano para pasar con todas sus compras, a lo mejor, no sé, de Estados Unidos, ofrecía dinero. Le fraseábamos bien la pregunta, pues con toda una metodología, pero básicamente era, ¿qué ocurre? Y si ocurre, ¿usted dónde denunciaría esto o qué haría? Y tristemente, pero tampoco me pareció tan sorprendente, fue que no existía un conocimiento respecto a, primero, qué tan grave era o que si era un delito o una falta efectivamente de corrupción, y luego hacia dónde te acercabas. Con este ejemplo, lo que quiero transmitirles es que regresamos al punto donde a lo mejor iniciamos Jesús y yo, que es, queremos que el ciudadano nos acerque información, o sea, a los órganos de Estado, pero el órgano de Estado también tiene la obligación y como un derecho de los ciudadanos de poder informar cuáles son los canales y cuáles son las faltas y cuáles son los derechos. Y ya me estoy extendiendo, pero quería comentarles, porque lo preparé y lo investigué, respecto a, otra vez, no estamos tan bien o tan mal, simplemente vamos trabajando para proteger a los denunciantes, que es, de estos pocos países que sí tienen una ley para proteger a los denunciantes, la pregunta es, ¿dónde albergan esta figura o quién es la responsable de proteger a los denunciantes? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Israel, la oficina del Ombudsman es la encargada de recibir denuncias y proteger a los denunciantes. Incluso ella se encarga, esta oficina, de buscarles un empleo en el sector privado si es que en el sector público están teniendo represalias o algún cierto tipo de amenazas. En Ecuador, por ejemplo, esta figura se alberga en un comité ciudadano parecido un poco al de México, y él es el encargado de recibir denuncias y poderlas, digamos, transmitir a los órganos que tienen que efectivamente investigar, pero también le da seguimiento a cómo están protegiendo a este denunciante. En el caso de Corea del Sur, que yo creo que el caso de Corea del Sur es muy relevante y estoy abierta a que si quieren más información se las pueda compartir. Corea del Sur creó una oficina específica de protección a los denunciantes. Y esta oficina lo que hace es recibir denuncias, recibe denuncias muy amplias, pero habla de protección de denunciantes que tiene que ver con daños al medio ambiente, daños a la salud,
actos de corrupción y también delitos graves como a lo mejor temas más que tienen que ver con terrorismo, pero por eso es una definición muy amplia y protege a estos denunciantes, otra vez, desde lo que comentaba Jesús, que acercan información. Y lo que hace Corea del Sur es recibirlas, transmitirlas a la oficina, porque ya ven que son varias materias las que comenté, que debe de investigar, pero es la encargada y hace un trabajo muy serio y profundo y exhaustivo de dar seguimiento de qué está ocurriendo primero con esa denuncia, pero también qué está ocurriendo con este denunciante. Entonces, digamos que son de las mejores prácticas que tenemos documentadas. Y bueno, ya me extendí muchísimo, pero solo quería decir que también es importante analizar y que es también muy innovador, no tampoco existe en todos los países, es qué tanto influye el tema de género en la protección a denunciantes. Queda abierto el espacio de poder investigar, podemos hacer nuestro propio diagnóstico de si influye el género, si denuncias o no, las represalias son distintas, existen más amenazas de un lado del otro, más represalias en otro, de un género u otro, o inclusive si usamos diferentes canales para denunciar. Y bueno, ya después de que me extendí muchísimo, les agradezco mucho la paciencia. Sin embargo, qué importante este último tema y creo que así como los jueces y las juezas tienen obligación de emitir sus resoluciones en el Poder Judicial con perspectiva de género, también las autoridades encargadas de admitir denuncias, por ejemplo, administrativas e investigar, pues tienen que hacerlo con perspectiva de género en función de la persona que está llevando estos hechos a estas autoridades, ¿no? Qué importante este último tema que mencionas, incluso podríamos tener un webinar exclusivamente acerca de este asunto y creo que pues estaría muy bien ahondar en ello. A ver, para dejar, nos hemos extendido un poco en el tiempo, para dejar el mayor tiempo posible para preguntas de nuestro público y respuestas por parte de nuestros expositores. Por favor, si pueden enfocarse únicamente en 2 minutos, Jesús, Fernanda, ¿cuál es el mensaje que quieren que nuestros 161 personas que nos están escuchando quieren colocar como mosca en la oreja, ¿no? Que se lleven y reflexionen acerca de eso, que un par de ideas que ustedes quieran que se queden dentro de la memoria del público. Si quieres, comenzamos contigo, Jesús. Bueno, muchas gracias. Y creo que es muy importante este último tema que mencionan. Nuestra secretaria emitió un protocolo de actuación con perspectiva de género precisamente en el tema de conocimiento de denuncias y substanciación de las mismas. Para la Secretaría es un tema fundamental, lo aplicamos regularmente, forma parte de nuestra cotidianidad. Y entonces el tema, en 1 minuto, 40 segundos, ¿qué les podría yo decir? Creo, desde mi punto de vista es, yo entiendo la polarización y entiendo el debate democrático como, por supuesto, también como un vivo ejemplo de que la democracia se está construyendo. También entiendo que las llamadas a la unidad pueden más sonar al pasado, la unidad que callaba la diversidad y que acallaba también las voces disidentes. Pero sí creo que no debe haber, y eso no se debe decretar, se tiene que construir, debe haber un piso en común en la lucha anticorrupción, porque es tan importante el tema, así como el de la violencia, que tenemos que construir un piso en común y lo demás que sea debate. Y ese piso en común tiene que ver con cero impunidad, con avanzar en contra de la impunidad. Y acá debo reconocer algo que siempre decimos nosotros. El tema de la impunidad, la prueba de oro no es solo las conductas de gobiernos pasados, sino la prueba de oro es las conductas de la actual gestión de integrantes, de algunos miembros de esta administración que eventualmente han cometido hechos de corrupción. En eso hemos avanzado, pero también hay un tema de fondo que ya nos dio mucho tiempo de tratar, que es la debilidad de los procesos de investigación y quizá un sistema de denuncia que está basado en de investigación y de sanción que está basado en otro tiempo, en otra etapa, que es básicamente papel y menos realidad, poca inteligencia. Creo entonces que si logramos articular un esfuerzo, vamos a decir, yo lo digo, honesto, real y profundo de esta administración en la lucha contra la impunidad, con la fuerza creativa, el seguimiento,
el duro y dale, que es muy bueno, de sociedad civil en este tema, podemos tener ese piso en común que todavía estamos por construir, y eso puede caber no solo en el Sistema Nacional Anticorrupción, que como sistema precisamente fue pensado y rescatado desde nuestro punto de vista para ese tema que es coordinación, pero también en señalar, en la parte que a mí me toca específicamente, señalar a los funcionarios actuales o del pasado, no importa dónde sean, sino los funcionarios, sea del nivel que sea, a través de un sistema que les puede garantizar la no represalia. Y es ahí donde mi forma de decirlo quizás sea muy ordinaria, pero es, por favor, hay que probarnos, pruébenme, prueben a este particular sistema de alertadores. Podemos tener una visión crítica, negativa, incluso querer deponer al actual gobierno si es preciso, pero debemos poder hacerlo también a través de los mecanismos institucionales. Y si queremos deponer a un funcionario corrupto, tienen una muy buena, creo yo, posibilidad en este sistema. Primero porque garantiza su anonimato, ya lo van a ver, lo pueden estudiar ustedes. ¿Por qué decimos que sí lo garantiza? Lo pueden estudiar ustedes. La página lo explica muy bien. Y creo que no hay que darle la espalda a la corrupción en el sentido de que no la veo. La política ya me pasé creo de los 2 minutos, pero digo ya lo último, la política de cerrar las cortinas y darle espalda no ha funcionado. Entonces yo digo, a las pruebas nos remitimos, vamos, en ese tema podemos ir juntos. Y qué importante, Jesús, y te felicito también porque tú siempre has sido un servidor público abierto y cualquiera lo puede corroborar en tu cuenta de Twitter, siempre das respuesta fundada, motivada y respetuosa a cualquier persona que te hace a ti o a la función pública determinados cuestionamientos, y creo que es algo que pues nosotros como particulares también debemos aplaudir, agradecer y valorar, ¿no? Por supuesto que hay cuestiones que son perfectibles, pero y aprovecho la ocasión para felicitarte a ti y a la Secretaría de la Función Pública por este importante esfuerzo que se está logrando, y pues esperemos que sigan avanzando en este tema. Fernanda, en 2 minutos, por favor, ¿qué ideas quieres las personas que nos están viendo se lleven para poder entrar después a un bloque de unos 10 minutos de preguntas y respuestas? Muchas gracias. Gracias. Pues mi mensaje, me gustaría aprovechar estos 2 minutos para hacerlo más desde un tema personal, profesional, más que de UNODC, y es esta parte que creo que los que estamos aquí participando, sí como pues en este conversatorio, pero también los que nos están escuchando, somos personas que ya hemos tenido la oportunidad de la vida o de Dios, depende en lo que todos creamos, de poder acercarnos a cierto conocimiento que nos da herramientas para construir, por un lado, de manera personal, mejores condiciones, pero también para poder construir un mejor país, una mejor sociedad. O sea, a veces creo, al menos mis colegas en UNODC, que nos dedicamos al tema de anticorrupción, que sentimos que es como un apostolado, porque la verdad es muy apasionante y de mucho, como de mucho servicio de uno a uno, es decir, vamos y damos clases a 1, 2, hay veces que nos ha tocado conectarnos y hay 2 personas, igual se da que cuando nos toca a lo mejor un auditorio, cuando podían ser presenciales, mucho más grandes, y siempre encontramos la gran satisfacción de encontrar que alguien nos comente que pudimos transmitir, si hablamos poema, pero 1 hora, a lo mejor 1 minuto con un artículo, una frase o alguna situación que alguien no hubiera imaginado. Entonces, como sé que la audiencia de este conversatorio son personas que nos interesa el tema y que entendemos que es una herramienta, el combate a la corrupción es una herramienta para mejorar las condiciones de vida de las personas a través de la protección de sus derechos, me gustaría poder transmitir que seamos, como decía Jesús, hay que ser muy abiertos y hay que ir conciliando muchos intereses, porque cada acción que hagamos sobre este tema, que es el combate a la corrupción, es un regalo que tenemos como personalmente, como sociedad, a nuestra familia, porque lo que genera el combate a la corrupción, si es de manera exitosa, es un país seguro, es un país mucho más rico humanamente. Entonces yo estoy segura que
mucha de la audiencia conoce de los temas. Yo estoy aquí, hoy tengo la oportunidad de comentar lo que yo sé, pero me he encontrado varios de los que ahora nos están escuchando. Yo como audiencia, y sé que tenemos mucho por compartir, entonces que no dejemos de dar estos pasos y no dejemos de entender que es una lucha que nos compromete a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. En los comentarios a los que yo tengo acceso, bueno, hay muchas preguntas, también comentarios, felicitaciones, reconocimiento a lo que hacen desde Naciones Unidas y también reconocimiento a la labor de Jesús al frente de la coordinación. Y bueno, hay muchas preguntas que se han venido contestando a través del webinar, pero una que identifico y es específicamente dirigida a Jesús. La ley federal de la que mencionas es decir, llevar los lineamientos a un plano pues de aprobación por parte del Congreso de la Unión, pues en agenda, ¿cuándo lo están planeando? Pues planean presentar una iniciativa a través del presidente de la República, más o menos cuándo o en qué periodo de sesiones piensan hacerlo. Muy bien, hemos hecho un proceso tratando de seguir los estándares que ustedes mismos nos han impulsado a ser abierto. Entonces hicimos una serie de conversatorios desde octubre con la participación de servidores públicos, expertos y sociedad civil. De esos 4 conversatorios dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? No, pues la ley la deben hacer, debe estar en control, no la Secretaría, sino los que participaron, sociedad civil, expertos y algunos funcionarios. Y entonces se eligió como tripartita un comité redactor que se sesionó por primera vez la semana pasada, que va a redactar la propuesta. El único compromiso que tenemos, o sea, queremos que sea de verdad entregarlo decimos la ciudadanía porque es un tema que no diseñamos para controlarlo nosotros. Sí participamos, por supuesto, pero está abierto. Entonces, por ahí voy a dar las ligas para que vean cómo va este proceso, lo hemos documentado. La idea es que cuando este comité redactor, donde hay participación de sociedad civil, donde hay participación de expertos y de funcionarios, tenga el producto adecuado, lo presente a la secretaria, porque creo uno de los caminos es que si estamos a tiempo, pues ponerlos en las leyes que el presidente puede enviar, esperemos convencerlo de prioridad para el próximo periodo, porque pues ya está corriendo y va a terminar, entiendo. Dependiendo eso, pues, de lo que el mandato que recibamos de este comité. Entonces, hemos tratado de experimentar, vamos a ver qué sucede. Nosotros creemos que sí se van a poner de acuerdo y creo que entregarlo a la sociedad es lo mejor que podemos hacer y más bien recibir de vuelta el mandato. Y la secretaria lo que sí se comprometió ya desde hace un año en Senado es en entregar esa ley al Congreso. Nosotros hemos dicho, no va a ser una ley de la función pública, sino de un proceso de co-creación, y entonces ese proceso va a derivar en una ley que una vez que nos lo entregue el comité redactor es como si fuera, vamos a decir, la abanderaremos en el sentido de apoyarla. Si se puede a través por supuesto, el presidente, si no, podríamos también hacer un proceso creativo de entregarlo a los grupos parlamentarios y que pues sea una propuesta en común de los grupos parlamentarios, no necesariamente del grupo que está en el poder con el cual congeniamos, sino que sea algo como ya se hizo plural, pues que sea algo también plural en el sentido. Y sabemos, por ejemplo, que el PAN, Movimiento Ciudadano y también Morena ya tienen iniciativas. Yo creo que aquí no debe haber discusión, más bien que la discusión sea técnica. Y la discusión tiene que ver con temas como los que planteaba Fernanda. ¿A quién entregamos la protección? Puede ser que la protección recaiga en una entidad nueva, nosotros que no queremos crear más burocracia, pero puede ser ese el mandato, puede ser que se entregue a CNDH, o puede ser que se entregue a alguna entidad externa, ¿no? Autónoma también, digo, como tipo CNDH. Hay que ver qué es lo mejor, cuál es el mejor diseño, y creo que esto va a ser muy interesante porque no está nada predecible, puede suceder muchas cosas. Y además son temas pues que todos los partidos políticos tienen pues la intención de generar normatividad que de verdad funcione para combatir la corrupción. Entonces, al igual que algunas iniciativas que han salido de manera conjunta durante de 2018 para acá, ¿no? Pues hay temas como el que planteamos en este conversatorio, que
pues es como apolítico, ¿no? Por así decirlo, y por lo tanto, pues se puede tener muy buena retroalimentación y apoyo por parte de todas las fuerzas políticas, tanto en la Cámara de Diputados como de senadores, ¿no? Y por último, Fernanda, por aquí también hay un par de preguntas que puse dentro de una misma. Hablando acerca de la experiencia de Naciones Unidas en la revisión, en si se ha implementado de manera correcta o no por parte de distintos países o los estados partes de esta convención, ¿dónde se puede revisar lo que se ha opinado acerca de México? Y también por acá preguntan si existen mecanismos dentro de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para exigir el cumplimiento de compromisos a estados en específico. Ok, gracias. Me voy por la segunda para poder explicar luego la primera. El mecanismo, digamos, así como exigir el cumplimiento de ciertos compromisos como tal en la propia convención y en su mecanismo de revisión no existen. Lo que sí existe es que el propio secretariado de Naciones Unidas, la Secretaría General de Naciones Unidas, hace este seguimiento y monitoreo para estar de manera generalmente bianual promoviendo que los estados lo cumplan, es decir, con visitas in situ, vienen de allá, visitan no importa si hay revisión o no, visitan al país, van viendo cómo están implementando, y creo que de manera, digamos que la manera positiva de poder hacer cumplir esta convención es que se le ofrece al país asistencia técnica o apoyo normativo, como comentaba al inicio, es decir, en vez de poder generar o no hay forma de exigir el cumplimiento, digamos, a la fuerza, sí poder ofrecer ciertos servicios para que se logre ese cumplimiento, ¿no? Y sería a través de la asistencia técnica, pues la cooperación internacional, México como parte de Naciones Unidas y como firmante de la Convención Anticorrupción. Y por la parte de las revisiones, estas dos revisiones que se le han hecho a México son públicas, así como todos los, o casi todos los reportes de los países, se pueden encontrar estas revisiones. La liga es un poco complicada, si gusta, no sé si se pueda, pero me indicas tú, Gerardo, si en lo que van terminando yo busco la liga y la pongo en el chat, o cómo podría hacerles llegar esta liga, donde ahí vienen todos los países y también México y puedan descargar los informes que se le han hecho a México sobre la revisión. ¿Por qué no hacemos una cosa? Si estás de acuerdo, Jesús, que la compartas tú en tu cuenta de Twitter, para que ya todas las personas puedan, y además pues te van a sumar 142 seguidores. Oh, bueno, más críticas bienvenidas. No, sí, se lo manda a Fer y hago referencia a todos ustedes, por supuesto. De acuerdo, bueno, pues por cuestiones de tiempo, con esto cerramos. Muchísimas gracias a Fernanda, muchísimas gracias a Jesús por la apertura. También muchas gracias, Jesús, por lo de tu pecho no es bodega. Qué bueno poder charlar de manera abierta con servidores públicos respecto de pues temas polémicos, ¿no? Dentro de la propia administración. Muchísimas gracias, Fernanda, por toda la exposición que hiciste desde tu experiencia y bueno, pues muchísimas gracias también a la oficina que representas. Muchas gracias a la Universidad Panamericana, gracias también por la invitación, pero en especial a la gente que nos ha escuchado a lo largo de esta hora y media. Esperemos que se hayan quedado con más dudas con las que iniciaron a escuchar esta exposición. Y bueno, pues por supuesto, nos vemos para la próxima que se organice. Paso el micrófono a María José o a Francisco o a Salvador para que den un mensaje final y yo con esto me despido. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a los tres, de verdad, por su excelente ponencia. La verdad es que estamos muy felices. Este conversatorio ha despertado una curiosidad increíble por este tema que efectivamente le faltaba pues un poquito más de difusión. De verdad estamos muy agradecidos con ustedes. Excelente trabajo y pues
De mi parte, de parte del maestro Francisco Gamboa, el director de posgrados de la Escuela de Gobierno, el maestro Salvador Beltrán, de parte de todos los estudiantes de la maestría en anticorrupción, así como los del diplomado en anticorrupción que tuvieron la oportunidad de unirse en este webinar, y toda la gente que, pues como era una invitación abierta al público, nos acompañó. Estamos muy felices de poder haber estado compartiendo estos minutos con ustedes, esta hora y media, perdón, con ustedes, y agradecerles su presencia. Muchas gracias a todos.